Hoy es el Día Mundial. Hola, buenas tardes. Espero que me estéis escuchando y que me veáis bien. Ah, Hoy es el Día Mundial para visibilizar la endometriosis y me hace especial ilusión hoy hablar de ello, visibilizar esta enfermedad. Y la verdad es que es una enfermedad multifactorial y cómo mejor no hablar de ella con un gran profesional que es Marc Serra. Voy a buscarlo a ver si lo encuentro por aquí. Y hoy con él vamos a hablar sobre endometriosis, alimentación y estilo de vida. A ver si lo encontramos por aquí. Esperamos un momentito a que Marc se conecte y ahora os lo voy a presentar. Ui, Hola, Marc. hola, un segon, que giro la càmera. Tienes el móvil al revés. Sí. A veure si puc. Ui, a veure... Ara, no em surt l'opció. Ara. Ahora sí. Que Ahora sí. van actualizando cada dos por tres y al final siempre Sí, cuesta. sí, yo tenía mis dudas, digo, a ver si hoy no voy a poder localizar a Marc desde aquí. Bueno, hoy estoy muy contenta de tenerte aquí, aún no te he presentado, voy a hacerlo ahora. Vamos a visibilizar un poquito la enfermedad, o una enfermedad como es la endometriosis, que afecta a una de cada 10 mujeres. Es una enfermedad que es multifactorial y por esto estoy muy contenta de tenerte hoy aquí. Voy a presentarte, si me dejo alguna cosa, tú mismo te presentas. Vale. Estamos aquí con Marc Serra, que es psiconeuroinmunólogo clínico y él está especializado en tratar enfermedades inflamatorias intestinales y en trastornos o problemas de salud hormonal femenina. Tiene muchos años de experiencia y por esto le he pedido que hoy nos hablara un poquito sobre endometriosis, alimentación y estilo de vida. No sé si me he dejado de decir alguna cosa sobre ti o si tú quieres añadir alguna otra cosa. No, está muy bien. Yo soy fisioterapeuta de formación, pero bueno, nunca llegué a ejercer como tal puramente, digamos, y siempre, pues bueno, ahora me fui decantando para dar soporte pues a los fisioterapeutas, osteópatas y demás profesionales de la salud para esto, ¿no? Para hacer equipo y, bueno, generar pues un contexto más integrativo de la salud y poder trabajar no solo a veces pues el funcionamiento más mecánico, sino también a nivel fisiológico y sumar pues el efecto de todas estas terapias. Y nada, yo también estoy muy contento pues de estar hoy aquí, te lo agradezco. Y nada, a ver, que supongo que te han enviado preguntitas, a ver si lo Sí, podremos sí, resolver todo sí, vamos a y resolver las explicar un preguntas. poquito. De hecho, ahora que me has dicho esto, ¿no? Que a nivel, no soy ejercido nunca como fisio, a veces los fisios tendemos mucho a ir a ver la parte más mecánica o la parte más local y justo la endometriosis es una enfermedad que es sistémica y el abordaje siempre tiene que ser multidisciplinar, desde la fisioterapia a nivel de suelo pélvico podemos hacer muchas cosas, pero al final tenemos que hacer un abordaje más integrativo. Y la primera pregunta que he recibido, que supongo que es la que te hace todo el mundo, que supongo que te imaginarás que es ¿qué es la psiconeuroinmunología clínica? Sí, al final la PNI, le podemos llamar PNI, que así será más fácil. La PNI, de hecho, nos falta aquí la E también, que es aquí sobre todo será muy importante en la endometriosis, que es la endocrinología también. Entonces, al final este nombre tan complejo lo que nos está indicando es, bueno, una forma de entender la salud, viendo cómo se comunican y conectan todos estos sistemas, ¿no? Hablamos de la P de psique, la mente, la N de nervioso, que sería pues, el sistema nervioso, la inmunidad, las defensas, y el endocrino, que sería el sistema de comunicación químico que tiene el cuerpo, ¿no? Aquí, yo siempre digo, le podríamos añadir bastantes cositas más, como por ejemplo una D de digestivo. Al final es muy... siempre he dicho que me sorprende que no pusieran nada de digestivo cuando una de las partes más importantes, ¿no? Para tener salud es el sistema digestivo. Pero bueno, al final esto a nivel de estudios, ¿no? nos lleva a una forma de ver la medicina y la salud, que es esto, ¿no? A nivel integrativo. Nos alejamos del mecanicismo, de ese hecho de, bueno, pues veo un codo, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. En lugar de tratar un codo, estamos tratando pues a una persona, ¿no? Una persona con un contexto también, que esto también será muy importante, analizar el contexto de la persona para integrarlo también en todos estos
en todos estos sistemas, ¿no? Esto llevado a la clínica, ¿no? Este apellido que le ponemos sería llevarlo a la práctica. En lugar de la investigación, que sería la psiconeuroinmunología, pues la psiconeuroinmunología clínica sería aplicar todos estos estudios para tratar al paciente, pues como decía, ¿no? De una forma integrativa y intentando solucionar el problema desde su origen, ¿no? En la endometriosis, por ejemplo, una solución que se da muy a menudo puede ser la intervención quirúrgica o los anticonceptivos orales, pero a veces olvidamos, ¿no? Por qué se está dando este desequilibrio y lo estamos simplemente, ¿no? Muchas veces solo se trata desde el síntoma, ¿no? Pues también tendríamos que ver para no volver a reproducir este tipo de problema, ¿por qué sucede, ¿no? Si hay un problema a nivel de hígado, es más un perfil inflamatorio, seguro que hay problemas a nivel digestivo, ¿no? Entonces tenemos que ir al origen del problema. ¿Cómo lo hacemos, no? Un poco como lo que me decías, de estilo de vida, hábitos en cuanto a alimentación, descanso, deporte y también la suplementación. Esto es un poco las herramientas terapéuticas que yo tengo. Claro, cuando estamos hablando de endometriosis, al final hablamos de una enfermedad, por los que os acabáis de incorporar ahora aquí al directo, estamos hablando con Marc Serra, que es psiconeuroinmunólogo clínico, y cuando hablamos de endometriosis al final es una enfermedad crónica que consiste, así a modo de resumen, en la proliferación de tejido parecido al endometrial, pero por fuera del útero. Se puede ir a otros sitios como pueden ser las trompas, los ovarios, diferentes zonas del cuerpo de la mujer. Y claro, todo este tejido al final tiene influjo hormonal y por esto la importancia de hacer este abordaje a nivel integrativo y a nivel de salud hormonal y sobre todo, ¿no? También entiendo que os dedicáis a trabajar todo el componente inflamatorio de esta enfermedad, porque no solo está el componente hormonal, sino también está el comportamiento inmunológico e inflamatorio. Exacto. De hecho, a nivel de hormonas, lo que sucede en este tipo de patología es que hay un exceso de estrógenos, entre otras cosas, ¿no? Pero para resumirlo, diríamos que son las hormonas femeninas, entre comillas, ¿vale? No me gusta mucho definirlo así, pero a modo de resumen nos resulta fácil, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, podemos ver la predisposición genética a tener exceso de estas hormonas si nos miramos la mano derecha, ¿vale? Si nos miramos con las uñas para nosotros, si hay el segundo dedo más largo, pues se puede ver, ¿no? Esta predisposición genética a tener el exceso de estrógenos. En cambio, el cuarto dedo, si lo tuviéramos más largo, yo no sé si se aprecia, yo tengo el cuarto dedo más largo, ¿vale? Esto es porque tengo una predominancia androgénica de hormonas mal llamadas masculinas. Estas hormonas tienen más que ver con el ovario poliquístico, que también daría para otro tema, ¿no? Pero sí que es todo esto que tiene que ver con el exceso de estrógenos, digamos que la endometriosis vendría a ser de los casos más graves, ¿no? Que tienen relación con el exceso de estrógenos, pero también dolores menstruales, reglas muy abundantes, mucho flujo durante todo el ciclo, pechos fibrosos, problemas digestivos. Todo esto tiene que ver también con estas hormonas que hablábamos, ¿no? Y al final, esto no deja de ser un mensajero. Y por lo tanto tiene que haber un equilibrio entre lo que entra, el mensaje que entra y el mensaje que borramos una vez ya lo hemos usado. Entonces aquí va a recaer una gran parte del abordaje terapéutico. Y luego, como decías, pues la influencia de los estrógenos en cuanto a la inflamación también será muy importante. Intentar generar un contexto antiinflamatorio, es decir, no sumar más carga inflamatoria de la que ya tiene la propia persona. Claro, claro. Y bueno, aquí las preguntas que tengo aquí apuntadas, que están por aquí, una de estas, la primera que me habían hecho, es ¿qué podemos hacer para disminuir la inflamación? Una chica que me decía que se sentía como un globo esos días antes de que le viniera la regla. Claro, los estrógenos suben al final del ciclo, ¿no? Es decir, antes de que venga la regla, pues de hecho, como son proliferativos, esta proliferación con control hará que el endometrio gane volumen, ¿no? Y gane vascularización por si se da la fecundación, si se ha dado de hecho ya la fecundación del óvulo y se tiene que implantar, ¿no? Entonces, es normal que durante esos días, ¿no? Los estrógenos suben. Y también suben las sintomatologías si hay un exceso ya previo. Entonces, aquí también entraría en juego otra hormona que diríamos que es la que contrarresta los efectos malos de los estrógenos, que sería la progesterona, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos que empezar a ver qué es lo que se está dando. Un exceso de estrógenos, una falta de progesterona o ambos, ¿no? Entonces, ahí tenemos primero que analizar bien esto. Entonces, a nivel de inflamación, yo sobre todo lo que recomiendo es
trabajar con una dieta antiinflamatoria. Esto va a depender de cada persona. Por ejemplo, gente que tenga una intolerancia, se tendrá que analizar esa intolerancia o detectar esa intolerancia porque es una forma más de inflamación. Y ahí tendremos pues que evitar ese alimento si es que es una intolerancia, digamos, persistente, o solucionar mediante, pues, sellar el intestino, trabajar con probióticos para que la persona vuelva a tolerar ese alimento y lo podamos reintroducir. A veces se puede, a veces no. Esto nos pasa con fructosa. La lactosa muy pocas veces se reintroduce, pero he visto algunos casos que inicialmente desarrollan una intolerancia y luego con el tiempo no se sabe muy bien cómo, pero ya vuelven a tolerar otra vez este tipo de alimento. Aunque yo no soy muy partidario, pero bueno, sí que es cierto, vivimos en una cultura muy, muy quesera, muy yogurtera, ¿no? Y a veces no todo es leche, que estos alimentos también algunas cosas buenas nos dan, ¿no? Y están muy, pues, bueno, muy dentro de nuestra cultura. Esto sería un ejemplo, ¿no? También hablar de la histamina, que tendría mucha relación también con estos procesos inflamatorios y con el exceso de estrógenos, porque se eliminan por la misma vía. A nivel de hígado, un proceso que se llama metilación, no hace falta que nos quedemos con el nombre, ¿no? Pero sí que es importante entender que mediante esa vía, mediante ese proceso, eliminamos hormonas sexuales, hormonas de estrés, histamina, algunos tóxicos. La histamina nos sonará a lo mejor más que por la histamina, por los antihistamínicos. Ese es un medicamento que seguramente a la gente le suena más. Y tiene que ver con las alergias, por un lado, pero también con la inflamación digestiva. Con lo cual, una alimentación baja en histamina a veces puede ser también una buena estrategia antiinflamatoria. Entiendo que por lo que dices, ¿no? Perdona, Marc, entiendo que por lo que dices, la idea es no sobrecargar el hígado, ¿no? Bueno, por lo que estás un poquito comentando. Es facilitar la eliminación de tóxicos por el hígado, por un lado, y permitir que el sistema digestivo gestione la inflamación, no solo del sistema digestivo, sino también del cuerpo. Vale. Esto será dos puntos muy, muy importantes. Y a nivel de suplementación, a lo mejor cuando hablamos de antiinflamatorios a la gente le viene mucho más la cúrcuma, por ejemplo, pero yo soy un poquito más fan del jengibre. Me gusta más trabajar con suplementación con jengibre, con extracto de jengibre, para trabajar esta inflamación. Y la verdad que es muy, muy efectivo y, por ejemplo, es una gran alternativa a todo lo que serían los enantiums, los ibuprofenos, etc. Esto siempre contextualizado, en consulta, individualizado, porque a veces tampoco hemos venido a sufrir, ¿no? Que digo yo, que a veces en este proceso también necesitamos calma mental, ¿no? Un poco de calma mental. Exacto, sabes que antes leía, como hoy es el día de la endometriosis, está todas las redes inundadas, ¿no? Que me parece que cerca del 30% de las mujeres que sufren endometriosis también sufrían o ansiedad o depresión. Y esto, desde mi punto de vista, viene por dos cosas. Uno, porque hay un desequilibrio a nivel bacteriológico intestinal, la gran mayoría de veces, y esto influye con los neurotransmisores. Y el otro es por el sufrimiento. El sufrimiento, el dolor, la incomprensión, el no estar en una sociedad que permita trabajar correctamente a cada una de las personas su cuerpo con el tiempo que necesite, ¿no? A lo mejor una persona necesita menos tiempo y otra necesita mucho más tiempo para dedicarse a ella, ¿no? Y no encontramos estos espacios. Bueno, es que al final, lo que dices tú, ¿no? La incertidumbre al final genera más cortisol y sí que los estudios han visto que el exceso de cortisol empeora la endometriosis. Y antes estaba leyendo que me ha sorprendido mucho en referencia a lo que decías del intestino, que 8 de cada 10 mujeres tenían problemas intestinales, las mujeres que tenían endometriosis. Me ha parecido una cifra importante. Bueno, es que para mí es una de las claves de la salud. Es decir, si cogiéramos seguramente todas las personas enfermas, estos datos ya andarían por ahí, estoy prácticamente seguro. Si hiciéramos un buen análisis de lo que es el intestino, porque a veces estar mal del intestino no es solo tener dolor, no es solo tener diarrea, no es solo tener estreñimiento. Si hiciéramos verdaderamente un análisis de heces para valorar las distintas bacterias que hay en esos intestinos, estoy seguro que bien poquitos los encontraríamos con un intestino aceptable. Ya no te digo un buen intestino, sino un intestino aceptable. Porque al final, ya te digo, siempre desde mi punto de vista de PNI, el intestino es la clave, es la piedra angular de nuestra salud. Pasan muchísimos procesos, se dan correctamente si el intestino está bien equilibrado. Hay mucha carga genética con estas bacterias y nos dan pues mucha vida, por qué no decirlo así, nos dan mucha salud, la verdad.
Muy interesante todo eso. O sea, importante tratar, la clave, una parte importante es el intestino Sí, y entiendo que bajar el estrés también, que es quizás lo que puede claro, ser más difícil. claro, es lo que decíamos, ¿no? Al final, si tú necesitas el mismo proceso para eliminar varias cosas, si tú tienes mucho estrés, claro, estas hormonas las tienes que eliminar también, con lo cual vas colapsando este sistema haciendo que todo se acumule. ¿No? La gente que tiene alergias, por ejemplo, cuando está estresada, tiene más alergia. También vendría dado por aquí, ¿no? Si estás más estresada, tienes más dolor menstrual. Esto es algo que podemos ver a menudo. Claro. Otra de las preguntas que tenía eran cuáles eran las consecuencias a largo plazo de una endometriosis no diagnosticada durante años. No sé si tenemos Claro, alguna ventana de oportunidad aquí o cómo está el asunto. sí, yo siempre digo que prácticamente siempre, no solo en endometriosis, sino en la mayoría de casos, se puede hacer una intervención positiva. Y eso y digo intervención positiva ya o sea, adrede, por no decir curar y por no decir mejorar la salud. Porque al final muchas veces no empeorar ya será una intervención positiva, ¿no? Entonces, primero de todo, que la consecuencia principal de este proceso es el sufrimiento. Y esto, aquí hay un gran problema, que es la infradiagnosticación de la endometriosis. Me parece que, ahora no tengo, Se hoy si tardan no me ocho acuerdo. años en el diagnóstico, Sí, desde los algo primeros así. síntomas, sí, sí. Lo he leído antes, pero era, o sea, está muy, 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 muy por debajo o sea, muchas mujeres que tienen endometriosis no lo saben. Eso es el gran problema. ¿Por Y el qué? dolor menstrual se normaliza. Y encima hay un Exacto, sesgo de género en medicina. correcto. Son las dos cosas que hacen que es un cóctel ideal para que estas patologías pasen, entre comillas, desapercibidas. Sobre todo a nivel social y sobre todo a nivel médico, pero la persona que la sufre no le pasa para nada desapercibida. Y eso es muy importante y esto hay que ponerlo ya encima de la mesa y no puede ser que la gran mayoría de mujeres que tienen endometriosis, la única opción que tienen es la unidad que hay en el clinic, como algo especializado, a nivel Sí, de sí. salud pública. A nivel de salud pública. Tendría que ver, por la cantidad de mujeres que sufren endometriosis, una La unidad en urgencia. cada. Claro, ¿sabes? Entonces, esto es, para mí es muy, muy importante que ya lo empecemos a trabajar y que lo pongamos en la cabeza, ¿no? Esto por un lado. Luego, a nivel de tratamiento, como decía, no empeorar ya será una gran intervención. Y seguro que se podrán cambiar hábitos de alimentación, hábitos de descanso, ejercicios de meditación, relajación, etcétera, deporte. Todo esto seguro lo podemos tocar. Y seguro que podemos introducir algún suplemento que haga que, como mínimo, la paciente no vaya a más. Esto para mí es muy importante. Luego, veremos hasta dónde se puede llegar. Hasta también podremos, según los recursos que tengamos, pues si se hacen algunas analíticas más tipo genética, si se hace, porque cuando hay tanto recorrido, no solo son los factores ambientales o de nuestro entorno, sino que también hay un punto a veces genético. Y también, pues si podemos ir investigando poquito a poquito, podemos apretar a ginecología para que le haga un seguimiento exhaustivo, porque a veces hay mujeres que yo lo veo en consulta. ¿Cuánto hace que fuiste por última vez al ginecólogo o ginecóloga? 3 años. Esto no puede ser. Esto tenemos que tener mucho más cuidado. Incluso yo creo que un año, una visita al año, puede ser insuficiente muchas veces y que tenemos que apretar también. Por eso los protocolos de la pública. En la pública las ven cada 2, 3 años. Claro, ese es el problema. Y que muchas veces, y sobre todo a las mujeres, bueno, en especial a las mujeres, no se les, digamos, se le ningunea el dolor que sufren, ¿no? No se les tiene en cuenta aquello que están contando, ¿no? Muchas veces, pues, te dan una pastillita, te dan, pues, algo rápido para hacer una sesión en el mínimo tiempo posible para cabir toda la agenda de ese día y esto también es un grave problema que tenemos a día de hoy y ya no te digo con el COVID que muchas sesiones son telefónicas. No, y de hecho las mujeres aquí en nuestro país reciben mucha más medicalización por antidepresivos que los hombres por este hecho que estás diciendo. Ellas acuden muchísimo más a medicina de familia y bueno, lo que dices tú muchas veces se ningunea todo esto, ¿no? Que el dolor es normal, el dolor menstrual es normal y lo que tienes tú está en la cabeza. Cuando al final, ¿no? Y a lo que decías tú antes, ¿no? Con esta pregunta de
¿no? Que siempre tenemos un poquito de oportunidad. Al final, cuando tú has percibido un dolor menstrual desde que tienes, me lo invento, 18 años, has creado a nivel del sistema nervioso central un síndrome de sensibilización. Es decir, que antes de que te venga la regla, ya se activan señales aquí en el córtex, en el cerebro, de sensibilización al dolor. Y claro, esto es difícil de tratar, se puede tratar, pero requiere de tiempo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Esto, de hecho, pasa con todos los dolores, ¿no? En PNI también trabajamos mucho con el dolor crónico y esto es uno de los mayores hándicaps que hay, la sensibilización a nivel nervioso, porque estás ya con un mínimo estímulo de dolor, pero con ese mínimo estímulo lo estás también a nivel nervioso magnificando y es, bueno, más que complicado, esto es laborioso, lleva tiempo y también, en este caso, pues el trabajo también de la fisio, de trabajar con fisio suelo pélvico conjuntamente, va a ser muy, muy importante. No, y muchas veces el hecho que entiendan qué es esta enfermedad, que entiendan el dolor y a la calma mental. Y haces que a nivel del sistema nervioso haya calma mental. Y esto creo que también es importante. Que la Claro, mujer la entienda lo que le está pasando, ese comprensión. primer paso, porque si también bajas toda la señal de alarma, el cortisol y todo el estrés. Pero eso también Sí, y todo con lo esto, importante que es cambiar los hábitos, ¿no? Que sí, y puedas con volver esto a hacer cosas, ¿no? Que te den bienestar y que te den placer sin tener dolor, sufrimiento, sea hacer deporte, lo que decías tú, meditación, yoga, y además ya hay evidencia científica que todo esto funciona para la endometriosis. y también lo que es muy importante, pues la visibilización, ¿no? Y que todas estas mujeres sepan que no están solas, que hay muchas más mujeres que lo sufren por un lado y muchos terapeutas que lo trabajamos por otro lado, ¿no? Y que hay gente que sí comprende y gente que entiende lo que está pasando aquí. Claro. Sí, sí, es una enfermedad muy compleja, eso sí, pero, ostras, creo que tendría que haber más días para visibilizarla porque realmente hay muchísimas mujeres que tienen dolor menstrual y que no lo saben, que se debe a esta Claro. enfermedad porque no tienen el diagnóstico aún. Y el dolor menstrual, recordarlo que no es normal. No es Es normal. algo habitual, que esto nos pasa mucho, que es normalizamos las cosas habituales. Y no que sea algo habitual, quiere decir normal. Y cuando hablamos de normal, nos referimos a funcional. Dentro de un marco teórico de cómo funciona el cuerpo, la regla no tiene que doler. Que a veces parece que cuando estás hablando de normal o no normal, bueno, la gente a veces no comprende exactamente o le da como un tono que no es positivo, ¿no? A esta expresión. Y yo creo que es muy importante entender que cuando un terapeuta o alguien desde la ciencia intentamos hablar de normal, lo que hablamos es de funcional, pero si hablamos de como diciendo funcional, la gente no nos entiende tanto y a Que sea veces habitual no pues quiere decir que sea normal. intentamos simplificar un poco. Claro, y en esto el contexto yo creo que es lo que tiene una gran importancia, ¿no? El entorno que tú tengas. Claro, porque imagínate que eres una familia que no te comprende, estás sufriendo todo el día y encima te encuentras en un entorno que seguramente te sientes extraña, que seguramente no te pone facilidades, que esto pues nos O- va, como decíamos, ¿no? Nos va a subir temas de cortisol otra vez, entramos en un bucle ahí muy, muy, y muy luego está, fatiguito. ¿no? Incluso el otro lado, ¿no? Mujeres que en su familia ya ha sido normal que su madre y sus hermanas Claro. tengan dolor menstrual y entonces ya lo han normalizado y no lo ven como que sea algo que realmente puede ser que sea patológico. Sí, y esto pasa muy a menudo, no solo por la carga genética, sino también por la carga bacteriológica, porque también de madres a hijos y a hijas tenemos esta transmisión de bacterias mediante pues, la primera respiración del bebé. Y esto siempre y cuando sea un parto vaginal, ¿vale? Que la cesárea pues no se daría correctamente, pero luego lo podemos corregir. Pero claro, estas son cosas que estamos hablando de ello desde hace muy poquitos años, con lo cual aún queda mucho camino por recorrer y por trabajar. Pero esto se nos va a forzar a que sea así, porque cada vez nacen más niños con intolerancias, con alergias, con problemas de salud precoces, debido a esta, es lo que llamamos la programación metabólica, este desarrollo de las bacterias intestinales que se dan en los 2 primeros años de vida y luego van a condicionar la salud de la persona. Esto siempre y cuando no hagamos una intervención que puede ser positiva con probióticos o negativa cuando tomamos antibióticos. Esto también lo podemos empeorar o con el estrés o con los hábitos de vida, ¿no? Entonces, no es una sentencia, es algo que debemos trabajar y debemos tener en cuenta.
Claro, tenemos una oportunidad, ¿no? De intentar cambiar un poquito la situación quizás propia del organismo, ¿no? A nivel bacteriológico, pero también el contexto. Había otra Exacto. pregunta de otra chica. ¿Dónde está? No tenía por aquí apuntado. ¿Qué decía esta chica? Así que preguntaba, pues por qué cuando tenía más estrés creía que empeoraban sus síntomas, que se encontraba muchísimo peor, reglas más abundantes, más diarreas y todo esto. Claro, un poquito deberían ser esto, que al final son hormonas que compiten para ser eliminadas y si tenemos un acúmulo de unas, pues se desbalancea todo esto. Al final el sistema hormonal es un sistema muy, muy delicado que no solo, es decir, que incluso tenemos influencia externa, ¿no? Todo lo que son los disruptores endocrinos también pues sería una forma más de cómo el entorno, no solo con el estrés, afecta negativamente a nuestro sistema hormonal. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Los disruptores endocrinos son esas sustancias que pueden actuar como una hormona o bloquear el trabajo de una hormona, ¿no? Entonces, afectan directamente al sistema hormonal. Por ejemplo, el bisfenol A, que es un compuesto, una sustancia que liberan los plásticos, pues sería un ejemplo de disruptor endocrino. Y los tenemos en todos lados, ¿eh? Desde el teflón de las paellas, de las sartenes, y ya no te Claro. digo lo que tenemos en el ambiente a nivel tóxico, que es tremendo y Mm. cada vez más. Y en la comida, en el agua, hay que ir con mucho cuidado e intentar, pues, al final apostar por un consumo de proximidad, por un consumo, si no ecológico prácticamente, y exigir, al final, tendrían que haber muchas más regulaciones a este nivel, porque no deja de ser una herramienta más del capitalismo de como más produzca, más dinero voy a ganar y muchas veces hay un desperdicio de comida, por poner un ejemplo, brutal, con lo cual se están usando herramientas de agricultura extensiva para luego tirar la mitad de la comida que producimos. Pues, es como que Sí, es un poco ilógico. yo cuando a veces Sí, escucho las noticias, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Me parece, quizás me equivoco porque lo digo de cabeza, ¿no? Cada español tira como 70 kilos de alimentos al año. Yo pienso, ostras, ¿cómo hacen estos estudios? Porque yo en casa se tira lo justo. O sea, si tiro algo es quizás una manzana en verano porque con el calor, al ser ecológica, pues al igual se te desperdicia antes, ¿no? Pero también es esto, ¿no? El tema del consumo, ostras, a mí me sorprenden los estudios, no sé de dónde los sacan, pero tirar 70 kilos de comida, creo que eran 70 o igual eran 7, no lo sé, pero es que hasta 7 me parece una barbaridad. claro, pero esto, yo sé darte una explicación. El caso es que, aunque tú no tienes comida en casa, para producir la comida que comemos, hay mucho desperdicio desde supermercados, las tiendas, desde el mismo sitio donde se produce. Es decir, para Ya, cuenta todo un esto. kilo, ¿no? Un kilo de, sí, exacto, cuenta todo esto, un kilo de comida que se consume, pues se pierde por el camino X kilos de comida, ¿no? Y entonces ese es, para mí es el gran problema, que estamos produciendo más de lo necesario, consumiendo recursos por encima de nuestras posibilidades y encima esto genera problemas de salud, con lo cual, bueno, eso se entiende con la Y mirada en el entorno, ¿no? Y en el ambiente, en el planeta, que esto claro, genera más exacto, problemas de salud. Sí, sí, mira, yo exacto. justo el otro día hice una publicación, ¿no? Que me sorprendió porque estaba comprando en la tienda donde compro jamón y estaba comprando hueso de jamón para hacer el caldo. Y un señor me preguntó, pues, por qué ponía el hueso, que él no le ponía, que a él no le gustaba, que no le guste el caldo. Y me comentó que él se gastaba 40 euros para hacer el caldo. Y yo, me quedé, ostras, 40 euros para hacer el caldo. Pensé, no sé si estás poniendo un filete ahí dentro o qué estás poniendo en el caldo, ¿no? Y me explicó cómo lo hacía, y al final hacía un caldo de huesos normal y corriente como el que hago yo. Lo que pasa es que él salía a comprar todo lo que quería poner en el caldo para poderlo hacer. Y claro, yo por ejemplo cuando hago caldo, pues reciclo todas las verduras que tengo en casa, o sea, las partes menos nobles, las hojas de las alcachofas, las hojas de la zanahoria, del brócoli, de la coliflor y los huesos. Yo compro un pollo entero ecológico y voy congelando pues todo lo que no voy a comer que no sea la pechuga, ¿no? Las carcasas y todo esto. Y claro, solo este hecho, ¿no? Que alguien vaya a comprar las carcasas, o que vaya a comprar algo específico para hacer el caldo, ya te está, ¿no? Demostrando que al final el caldo tendría que ser una comida de supervivencia o de amortizar productos, De ¿no? aprovechamiento, sí. Y supongo que Sí, así sí, pues sí. pasa con todo, ¿no? Sí, sí. Y al final, bueno, esto tenemos nosotros el poder en este sentido de si dejamos de consumir, ¿no? Según que, no sé, siempre pongo el ejemplo, pues vas al Mercadona y hay
un montón de naranjas que te vienen de la otra punta del mundo. Ya. Y dices, pues eres el productor por excelencia de naranjas a 200 kilómetros. Y vale, ok, no será un kilómetro cero, ¿no? Pero también hay que tener un poquito de conciencia con Sí, eso sí. y si dejas de comprar esas naranjas y exiges naranjas de aquí, pues eso va a ir cambiando, ¿no? Y hay otro punto, además, que nos estamos dejando influenciar por los que mayor riqueza generan de todo esto, porque al final el país está cobrando muy, muy, muy poquito Bueno, los y... valencianos y los de Tortosa están dejando las naranjas en el suelo. Hago un inciso porque Exacto. la gente que estará llegando aquí dirá, ¿estos están hablando de naranjas? ¿De qué están hablando? Hemos empezado a hablar, chicas, de endometriosis, de alimentación y estilo de vida, pero hemos acabado hablando de las naranjas para hablar de la importancia que tiene de intentar consumir local, de proximidad, para evitar todos los tóxicos ambientales que genera la agricultura intensiva, los plásticos donde te vienen las naranjas, etcétera, etcétera. Pero seguimos hablando de esto, ¿eh? No, no, ya haces bien, ya haces bien. Pero que sí que es Pero, importante consumir las naranjas del país. Eso sí. claro, no, y ya no solo eso, es decir, yo por ejemplo cuando trato, hay mucha diferencia cuando trato gente de Barcelona ciudad, cuando trato gente de fuera de Barcelona ciudad. Y, la gran diferencia es el sitio donde van a comprar. Es decir, yo puedo ir a comprar, yo soy del Maresme, yo vivo en Premia de Mar, y aquí hay muchos campos, ¿no? Pues yo tengo opción de comprar la verdura que veo cuando paso con el coche. ¿Sabes qué te quiero En el decir? Y en mercado, Barcelona, ¿no? Compras en el exacto, en mercado. el mercado, en las cooperativas, hay distintos sitios donde puedes consumir local y sabes que el precio que estás pagando es un precio que va a ser mucho más justo para la persona que lo produce que no en una gran superficie, ¿no? Y en Barcelona nos encontramos al contrario, ¿no? Sí que hay mercados, sí que hay gente que compra de mercado, pero la gran mayoría consume a nivel de supermercado. Y eso es uno de los primeros cambios que yo intento que hagan los pacientes, ¿no? Al final, cuando queremos cambiar hábitos, que eso es muy importante, Pau Yeme, que es uno de los profesores precisamente de hormonal que tuve en PNI, no sé si era suyo o lo había sacado de un retweet o algo, pero me gustaba mucho la idea de que el esfuerzo lo tienes que poner en mejorar tu entorno, no en el cambio de hábito en sí. Entonces, si tú haces el esfuerzo de ir al mercado, lo que vayas a consumir derivado de ese esfuerzo va a ser mucho mejor que si fueras al supermercado. No te queda otra opción si has comprado la comida mejor, ¿no? Para mí es muy, No, muy interesante. y tener un propósito. Justamente lo otro día una paciente, ¿no? Que estaba haciendo dieta, me decía y dice, ostras, pues esto es una idea genial. O sea, y la misma señora se la había autoimplementado. Cuando le apetecía o tenía ganas de comer algo, que fueron unas almendras, se iba hasta la otra punta del pueblo, que al igual eran media hora caminando, a buscar las almendras, porque así se las ganaba. Es decir, iba caminando a buscar las almendras, aprovechaba, se las comía delante de un parque que había enfrente de la tienda y luego volvía a pie. Y al final, ir a comprar las almendras le implicaban probablemente hacer 5.000 pasos. Mm. No, no, está muy bien, un buen sistema. Al Y final, ya has consumido la energía que te dan las almendras antes de llegar a ellas. sí, sí, sí. Bueno, al final, yo creo que la idea es ponérselo fácil, ¿no? Yo siempre lo digo a las mujeres, lo ponte fácil hacer ejercicio, haz una actividad que realmente te guste, la importancia, ¿no?, que tiene animal a nivel del sistema inmune trabajar el músculo, no solo hacer trabajo a nivel aeróbico, haz trabajo de fuerza, ponte lo fácil, cosas que te gustan. Si te gusta el CrossFit, apúntate a CrossFit. ¿Que te gusta más hacer otra actividad? Vete a tener, que tienes un huerto, ve al huerto, que harás un montón de trabajo físico. Pero Sí, hacer sí, no cosas que está. realmente te gusten y que te motiven. Pero si tu entorno ya es sedentario, será más difícil, ¿no? Sí, también, ahora que hablas de lo sedentario, ¿no? Hay un estudio que es muy, muy interesante que habla de esto, de cómo el sedentarismo es el peor hábito que puedes tener, incluso es peor que los hábitos tóxicos. Y esto, el movimiento y, como decías, ¿no? El trabajo de fuerza es súper importante para el sistema, bueno, endocrino, inmunológico, metabólico también a nivel, pues, del consumo de azúcar del cuerpo. Esto es muy importante y para mí la clave de mantener la musculatura es la dependencia, poder hacerte mayor con dependencia, o sea, con independencia, Independencia. no dependiendo de alguien, ¿no? Constantemente. Y esto yo creo que es muy, muy importante y más a los tiempos que corren, porque al final el soporte que te puedes dar entre familiares y tal, muchas veces pues
por todo el tema de trabajo no es el que muchas veces nos gustaría. Y eso también es muy importante, de poder estar muy, bueno, muy independiente a medida que nos hacemos mayores. Claro, y aquí a veces, ¿no? A la pregunta que le hacía una chica, ¿no? Otro día en la consulta, ¿cómo lo hago, no, Mar? Si yo trabajo 8 horas en una oficina sentada, pues yo siempre lo digo, es que es muy fácil. Para mí lo más sencillo es quitar la silla. Es decir, a ver, si tienes que trabajar sentado, evidentemente es una silla, pero ponte un taburete, una cosa que no sea muy cómoda, que te haga estar en una posición, ¿no? Sediente, de sentarte, pero que sea activa. Cámbiate por tu silla de oficina, no te pongas esas sillas a los streamer, que son sillas que te tiras hacia atrás, que ya te da tendencia a que te hagas cada vez más, ¿no? De reclinarse hacia atrás y que estés como más tirado en un sofá. Una pelota de pilates, yo siempre lo digo y lo enseño. Yo aquí en la oficina, no sé si se va a ver, si puedo mover esto, pero en mi oficina tengo mi barra de dominadas, tengo ahí abajo, que no sé si se ven, pues las kettlebells, en el otro lado tengo la pelota y cuando trabajo intento ir moviéndome. Y si tú tienes un entorno, ¿no?, que te motiva, porque tienes el material, o yo en la puerta de la cocina tengo la barra de dominadas, tengo otra, porque así cuando voy a la cocina hago unas cuantas dominadas o me cuelgo. Si tú tienes un entorno así, ya te favorece que te muevas. Mucho más fácil, sí, sí. No, y también en este sentido el hecho de disfrutar el deporte. Es decir, hay gente que no le gusta, te dice, no, a mí no me gusta el deporte, pero deportes hay muchos y muchas formas de practicarlo. Y yo creo que es importante encontrar lo que se disfrute. Y yo me parece prácticamente imposible que un paseo por la montaña con silencio, aunque no sea una caminata de 20 kilómetros, pero hacer un par de kilómetros en un entorno natural, esto no puede no gustarle a alguien. Por lo menos que sea la forma de empezar, ¿no? De empezar Claro, con lo más sencillo. Evidentemente que si no has hecho nunca deporte, no te pongas a hacer crossfit a lo loco, ¿no? Hazlo de forma consciente y empieza por caminar si es lo que te gusta o a veces no. La forma de inculcar este hábito es coger compromiso con otra persona que tenga el mismo objetivo que tú, pues quedas con ella cada día para ir a caminar. Aquí hay una pregunta, no sé si la ves, que pregunta, ¿qué sí. alimentos son recomendables para la endometriosis? Recién me han operado de endometriosis en el intestino. Sí, de hecho, bueno, aprovecho la pregunta para hacer un poco de recapitulación también de los síntomas, porque no hemos comentado mucho esto, pero una de las tendencias más típicas de la endometriosis es el dolor. Y el dolor puede ser en muchos sitios, no solo en el tejido ovárico, sino pues como en este caso seguramente también tenía dolor en la zona intestinal, a lo mejor dolor en la defecación, que eso también Es muy frecuente. Es uno de sí, los es muy dolores que trabajamos más en la consulta. El dolor defecatorio y el dolor en las relaciones sexuales. Sí, sí. y en las relaciones, exacto. Entonces, esto en cuanto a dolor, ¿no? Pero también toda esta sensación de inflamación. Normalmente va acompañado también de unos pechos fibrosos o pechos muy inflamados. Esto también es muy habitual y normalmente va acompañado de problemas digestivos también, ¿no? Eso, que sería, ¿no? Antes del huevo, la gallina. Pero bueno, al final esto no nos importa porque nos importa relativamente porque lo que queremos es mejorarlo todo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué creemos que es más predominante y trabajarlo para que todo lo otro vaya mejorando en consonancia, ¿no? Entonces, a nivel de alimentos, que es un poco lo que comentamos al principio, lo importante sobre todo será sacar todo aquello que inflama, ya sea alimentos, potenciar los alimentos bajos en histamina, sacar todo aquello que genere una intolerancia de tipo 3, es decir, aquellos alimentos concretos, tipo la gente que tiene intolerancia a la manzana o al huevo, ¿no? Es decir, estas intolerancias de alimentos concretos. Luego también valorar si hay algún otro tipo, pues tipo fructosa, sorbitol, lactosa, gluten. El gluten también es un alimento muy proinflamatorio y hacer una reducción de este tipo de alimentos también será muy importante. A modo de resumen, cambios para mí, 5 alimentos que son muy inflamatorios y que son muy fáciles de cambiar sería el trigo. El trigo para mí es el alimento, digamos, entre comillas, peor a todos los niveles, a niveles de producción con glifosato, a niveles de no adaptación genética, de inflamación, de altos niveles de azúcar. Ahí, pues para mí es un alimento que no deberíamos consumir, así en líneas generales. Y esto es muy fácil de cambiar por cualquier otro tipo de cereal. Sobre todo el que vamos a encontrar por excelencia sería la espelta. La espelta es otro tipo de trigo genéticamente no tan modificado y permite una mayor digestibilidad, ya que la cadena de gluten también es más corta. Con lo cual,
podemos encontrar masa de pizza, pasta, galletas, magdalena, pan, evidentemente. Yo no soy muy partidario de un gran consumo de cereales, pero nosotros tenemos la dieta mediterránea y esto a veces cuesta de cambiar, ¿no? Pues hacer este pequeño cambio de reduzco los cereales en general y en lugar de trigo como espelta, ya va a ser un gran avance. Y Eso por cierto un lo que lado. decimos, ¿no? En relación con lo que comentabas antes de las naranjas, ¿no? Yo no soy nada de comer mucho pan, pero sí que a veces como. Y yo, por ejemplo, aquí en el pueblo tengo la suerte que hay un horno, ¿no? Que hacen el pan tradicional con masa madre. Claro, El panadero se levanta a las 3 de la mañana y lo hace como antes. Yo compro el que es de claro. trigo sarraceno con espelta, que ya sabes que el hecho de que esté fermentando un montón de horas, la propia fermentación ya digiere parte, ¿no? de la Exacto. proteína del gluten. Esto es muy Y no es importante. lo mismo Sí, sí. comprarte un pan de una harina, ¿no? Más integrado, ¿no? Del trigo sarraceno que no lleva gluten, que el pan este que venden de las baguettes a 30 céntimos, ¿no? Claro, que es un pan 100% químico con una vida útil de hora y media, ¿no? Que es que o te queda chicle o te queda ya para darte. Exacto. Sí, sí, esto es muy importante. De hecho, con la PNI siempre damos un supuesto, ¿no? Que es que el alimento siempre del que hablamos es de calidad. Eso es muy importante, hablar de la calidad de los alimentos. Y yo siempre le digo al paciente, es decir, damos por hecho que estamos hablando de comida de calidad. Si hablamos de carne, hablamos de carne de calidad. Siempre, no me gusta rajar mucho, pero por ejemplo, un área de Guisona es un ejemplo donde no ir a comprar carne. En cambio, la carnicería del mercado, ya no te digo una carne ecológica del Pirineo, Que no que todo el mundo se sería... la puede permitir y que no está al acceso de todo el mundo, ¿eh? A nivel no solo Exacto, económico, sino de encontrarla, ¿no? exacto, exacto. Entonces, pues yo siempre digo, compra un pollo en el mercado que cuando lo pones en la plancha no vaya perdiendo agua y no te quede la mitad de la pechuga que has comprado, ¿no? Compra un pollo que a lo mejor te resultará un poquito más caro, pero verás que te rinde mucho más también, te cuenta mucho más. Y esto es muy importante, no exigirnos ni exigir a los pacientes que la hagan perfecto. Al final yo siempre digo, ponte un 8, ponte un 7 al final de la semana y estarás haciendo muchas cosas mejor que las que hacías antes de venir. Y Muchas veces... volviendo a lo que has dicho, ¿no? Antes de Pau Uller, tiene una frase que me encanta, que es que lo perfecto, ¿no? te amargue lo bueno, que quererlo hacer tan bien no te haga que no resuelvas este proceso o que no disfrutes del proceso y de la vida en general. No, y porque al final, de hecho, esto ligándolo un poco con la endometriosis, este proceso que decíamos de eliminación de hormonas, de histamina y tal, es un proceso que se llama metilación y también esto hace que acumulas dopamina. Entonces, es gente que se vuelve con un carácter muy autoexigente y perfeccionista y que le gusta tener todo controlado, le cuesta que le cambien los planes. Pero las mujeres, que es el perfil, ¿no? de esta enfermedad, mucha ya es este perfil, ¿no? Claro. de autoexigencia por la sociedad Entonces, en la que vivimos. Entonces tienes que poner desde el punto de vista del terapeuta mucho énfasis en esto, en tanto como redactas la pauta, como expresas los cambios para que la persona entienda que no tiene que hacerlo perfecto y que es importante no buscar esa perfección, que le va a generar más estrés y nos va a estar otra vez Activando la vía del cortisol, que es lo que yo me he encontrado muchas veces, que lo comentaba un día contigo, ¿no? En consulta mujeres que me llegan con un montón de papeles porque debo hacerlo tan bien que al final no se encuentran mejor. Incluso se encuentran mejor a veces cuando están de vacaciones, que al igual el desayuno del hotel es el típico continental de pan con tostadas y mantequilla y mermelada, que no es que sea muy sano, pero se relajan, ¿no? Esto es muy importante. Y cambian el contexto. Sí, es que súper importante. Volviendo a esto de los alimentos que nos preguntaban, otro alimento muy importante a eliminar sería la leche de vaca. La leche de vaca en este país pues nos han, bueno, entre varias de las mentiras que nos van contando con la alimentación, hay una muy importante y para mí al final se traduce un poco a la gran industria lechera que hay en este país, que es que la leche es un alimento imprescindible. Y ahora ya sabemos, hay números de estudios que han demostrado que el calcio de la leche, aparte de que no hay tanto, en comparación en otros alimentos como las almendras, el sésamo, el brócoli, las algas, que no se absorbe tan bien, ¿no? Y que el de la leche no se absorbe tan bien, con lo cual, si tú no absorbes un calcio,
me esté a comerlo que no comerlo, ¿no? Claro. Entonces hay un punto muy importante a tener en cuenta. Aquí hay una pregunta, una chica que se llama Jessica, que está diciendo, Marc, por fin, estoy apuntando con el boli todo lo que dices. Has dicho 5 alimentos y de momento creo que has explicado 2, ¿no? Que son el trigo y la leche. Trigo, la leche, Y nos faltan 3, ¿no? sí, el azúcar blanco, que yo siempre digo a mis pacientes que la vida ya es suficiente dulce como para ir echando azúcar a las cosas amargas. Si quieres algo dulce, cómete una fresa, cómete un melón maduro, cómete un melocotón, incluso una mandarina. Ahora que es Una manzana al horno. Yo siempre digo, hacer manzana al horno, que es muy fácil, es muy dulce. Exacto. Y al final es un momento que tienes rápido de comer el dulce, manzana al horno. O al fuego, no hace falta que sea al horno, ¿no? En un caso. Exacto, un boniato también, que es un alimento muy dulce, lo podemos incorporar en el plato principal y también nos da, ¿no?, esta saciedad que comentas. Al final, yo creo que entramos en una contradicción de tomar, pues yo por ejemplo tomo café ecológico, tomo café así americano y hace años que no le pongo azúcar al café. Porque el café me gusta, el sabor del café precisamente. Si le ponemos azúcar al café, deja de ser café y Ya no pasa es a amargo, ser... es dulce. Bueno, es un poco para mí contradictorio, ¿no?, este tema. Pero claro, Entonces, lo que estás diciendo, perdona, es que si tú ya compras en el mercado, ¿no? Y haces este tipo de alimentación. Yo hoy he comido boniato y he comido pollo. O sea, son alimentos que no son productos, ¿no? Al final. claro, exacto. Que el gran problema de todo esto es que el supermercado al final lo que hace que es enchufarte todos los alimentos palatables, ¿no?, que son aquellos alimentos que llevan sal y azúcar para que te vuelvas adicto a ellos. Y son aquellos alimentos que tienes a la vista, ¿no?, que cuando vas a pagar está lleno de chicles, barbitos. Exacto, ¿no? Entonces ahí ya estás en la primera trampa de esto, ¿no? Al final yo en el supermercado voy a comprar los básicos. Yo voy a buscar el papel de váter. Sí, eso es lo que iba a decir. Aceite, papel de váter de cocina y el detergente si me apuras, pero poco más. Es decir, a nivel de alimentación, sí que es cierto, yo al supermercado que voy hay carne ecológica y sí que hay alguna cosita que la compramos allí. Pero la verdura, pues a nivel de esta cooperativa que hay aquí en Vilassar, que está la mar de bien, y luego la carne pues en el mercado o en algún punto así también, que sabemos que es de calidad. Eso es muy importante. Y entonces, el azúcar al final sí podemos sustituirlo por una panela, que es un azúcar integral, no el azúcar moreno. El azúcar moreno muchas veces está pintado, digamos, entre comillas, y entonces no nos soluciona el problema, es el mismo producto, ¿vale? Entonces, sí que otras opciones así mejores sería la stevia, el azúcar de coco, incluso la miel, por ejemplo, en un yogur de cabra no le voy a poner azúcar, ponle un poquito de miel, así también pues las propiedades que pueda tener esa miel las vas a aprovechar. Yo creo que es una mejor opción. Hemos dicho 3 ya, si no me equivoco. He dicho la leche, el trigo y el azúcar. Sí. Nos quedan 2. Normalmente cuando se deja la leche, ahora cada vez pasa menos, pero al principio de dejar la leche, la gente se tiraba a la soja, a la leche de soja. Entonces, la soja es una legumbre que no es kilómetro cero. Nosotros tenemos, sobre todo aquí en Cataluña, pues la más kilómetro cero sería el fasol de Santa Pau, ¿no?, que sería como una judía muy característica de la zona de la Garrocha. No veo hacer leche vegetal con el fresol, ¿eh? No sé si se puede, pero no lo veo. No, eso no. Pero era para poner una comparativa en cuanto a la adaptabilidad genética según la zona geográfica. Seguramente no. Las mujeres orientales tienen mucha más adaptación genética a esta legumbre y en cambio nosotros no tanto, ¿vale? O en proporciones, al final siempre aquí estamos hablando de porcentajes, ¿no?, de la población, pero yo creo que es una mucha mejor opción si tomamos a nivel de proteína otro tipo de legumbre. Y si tomamos para hacer un sustitutivo de la leche, yo normalmente lo que recomiendo es no sustituir la leche. Es decir, si quito la leche, quito el hábito y pues a lo mejor introduzco un rooibos, si quiero tomar alguna bebida, un zumo de manzana, un zumo de granada, que nos puede ir bien para la endometriosis, ¿vale? Pero en el caso de que se esté muy agarrado a esta costumbre, al final tenemos... emocionado también aquí, creo yo. Nada. Y bueno, los humanos somos un animal de costumbres, eso sin lugar a duda. Y ahí habría opciones. Las leches vegetales, yo siempre recomiendo ecológicas y sin gluten, por eso que hablábamos de los tóxicos.
Y para mí la que más me gusta es la de coco, que no es inflamatoria, es rica en grasas, es decir, tiene calorías, pero no tiene azúcares. Bueno, no tiene tantos azúcares. La gran mayoría de veces, además, se encuentra como una mezcla de agua con leche de coco. Es decir, el producto que estás tomando no serían esas latas que encontramos de aceite de coco, de leche de coco virgen, que No, es esa. no te refieres a la de cocinar. No, me refiero a un preparado, que no deja de ser un preparado, y le ponen más o menos entre un 20-25% de leche de coco y se homogeniza con agua. Entonces, además, pues tenemos ya menos carga, tanto calórica como a nivel de grasas, y pues puede ser una mejor opción. Y me dejó una, sí, que sería sobre todo la carne de cerdo. La carne de cerdo tiene un componente muy inflamatorio, o sí, más inflamatorio, por el ácido araquidónico, que es un tipo de grasa que digamos, al metabolizarse, si no tenemos un equilibrio a nivel de ácidos grasos esenciales, ¿vale? Como los omegas, etcétera, nos genera más inflamación. El problema de aquí es sobre todo la calidad del cerdo que comemos, que es cerdo que no es un cerdo que hayan dado libre, sino son cerdos, pues es lo que te decía, ¿no? Estilo Arizona, que nacen en Estaurados. granjas, por no decir fábricas, ¿no? Y esto, pues, al final hace que esta grasa sea de peor calidad. Un buen jamón o un buen cerdo ibérico no te va a generar tantos problemas a este nivel. Claro. Aquí preguntan qué tal la leche de almendras, si podría ser también una sustitución sin azúcar. Está bien, pero los frutos secos, es decir, está bien según el contexto. Esto es una frase que repito Hemos muchas veces repetido, cuando sí, sí. si algo está bien o mal. En una endometriosis, con una persona sensible a histamina, con mucha inflamación, a lo mejor será un alimento a retirar al principio, los frutos secos en general. Y luego, a lo mejor los reintroduciríamos en función de cómo el intestino está respondiendo a la terapia con probióticos. Entonces, para una persona saludable, la leche de almendras sin azúcar es una mejor opción que el lácteo de vaca, sin duda alguna. ¿Es la panacea para todo el mundo? No, como todos los otros alimentos. Y aquí preguntan la de avena. Un poco lo mismo. La de avena yo la recomiendo sin gluten y sobre todo como la primera para hacer el cambio, ya que es normalmente la que normalmente la gente para el café, que es muchas veces lo que buscamos, dice, bueno, puedo dejar la leche, pero es que el café me lo tomo con leche. Entonces eso sí que no lo puedo dejar porque el café lo necesito y no me gusta el café solo, ¿no? Entonces la leche de avena, como tiene azúcar, es muy dulce, ya no serviría como endulzante, que normalmente la gente que toma café con leche le pone azúcar, ¿vale? Entonces Claro, sería una opción. entiendo que si te la haces tú en casa, ¿no? Con la avena sin gluten, con agua, que al final es eso, sí que te la podrías Claro, tomar, ¿no? Es que eso pobres, yo sería. creo que, ostras, a los que les gusta la leche, lo pasan mal, ¿eh? A los que les gusta la leche de Sí, verdad, que son de beber vaso de leche, yo creo que ese componente también sí, sí. emocional de que cuando eras pequeño y te pasaba algo, ¿no? O antes de ir a dormir, venga la leche para calmarte, yo creo que les cuesta. Yo Sí, personalmente no me gusta nunca la leche, o sea, he sido un bebé que ha crecido sin leche porque me da manía, pero entiendo que, ostras, los que les gusta la leche les cuesta, ¿eh? sí, hace poco vi una paciente, no sé si tenía entre 50 y 60 años, que bebía leche aún. Es decir, había vivido, o sea, ha vivido toda la vida bebiendo leche, ¿no? Y he pensado, es que esto ahora a mí me choca muchísimo. Es decir, encontrar, claro, al final también nosotros tratamos a gente de un perfil bastante determinado, ¿no? Que muchas veces ya está inmerso en estos cambios de salud y tal. Entonces, cada vez hay menos gente de este perfil, ¿no? Y verla me dio como un baño de realidad, ¿no? De decir, ostras, es que realmente aún hay mucho trabajo para hacer y es una cosa, lo que decía, tenemos una industria lechera muy potente. Bueno, no hace falta más que ver estas fotos de cuando hay un este consejo de nutrición, ¿no? Del país, con las ruedas de prensa ahí con Coca-Cola, con todas estas marcas que al final lo que están haciendo es patrocinar los menús escolares casi, ¿no? Que es decir, aquí no tenemos que primar la ciencia, tanto que se pone la ciencia como bandera y en este caso hay mucho camino por recorrer aún. Sí, aquí preguntan lo mismo los yogures y los quesos, ¿no? Es que tenemos mucha costumbre de los lácteos. Y encima Yo es que el, los quesos, creo que hay estudios de que cuando tú los consumes, hacen que se una sustancia parecida a los opioides, que te dan esa sensación de bienestar y de placer, ¿no? Que Yo, la respuesta que digo siempre cuando hablo de los quesos es,
El queso es para disfrutar. Lo que no vale es decir, como queso porque necesito proteína, porque necesito calcio. Tenemos alternativas mucho más saludables que el queso para sacar estos O sea, nutrientes, el día que te ¿vale? tomas el queso, que sea un día que te apetece a ti tomarte un queso de calidad, entiendo, Exacto, ¿no? un queso de calidad, una copa de vino si quieres, ¿vale? Pero no tomar queso a diario porque pienso que mi cuerpo lo necesita. Podemos vivir, es decir, es un producto que hemos fermentado, hemos generado nosotros. No se explicaría o sea, la evolución se explicaría sin el queso. Sí que es cierto, como decías, un queso de calidad, fermentado, que no esté pasteurizado, siempre mucho mejor cabra u oveja, y siempre será mucho mejor que no esté. Es decir, como más curado es el queso, más me inflama. A la vez tiene menos lactosa, porque ha fermentado más ese azúcar. Pero deberemos escoger qué es lo que necesitamos según las necesidades de cada persona. Entonces, el queso, yo soy muy quesero también, lo reconozco, a mí me gusta Está mucho el bien. queso. Tengo la suerte, por ejemplo, el domingo hay un mercado aquí en Vilasear también, que hay una persona que venden quesos de varios sitios, incluso del mundo, le traen alguna inglés y tal, y es queso que es de calidad. Entonces, pues una vez al mes o así me permito el lujo de comprar 3, 4 trocitos de queso pequeñito y para esto, pues Y para ver muy el disfrutarlo, domingo, ¿no? para hacer, sí, exacto. Para, pues si hacemos comida con amigos o lo que sea el domingo, sacarlo y comer un poquito de queso y eso. Y siempre de calidad. Y los yogures, yo no soy nada yogurtero, lo tengo que reconocer, nunca he sido muy fan del yogur, pero sí que hay mucha gente que tiene esta costumbre, ¿no? Lo que decíamos con la leche. Pasa que ahora con los yogures tenemos muchas alternativas. Mi preferida es la de coco, es decir, el yogur en base de coco. También tenemos, en lugar del yogur, pues podemos tomar un kéfir de cabra o oveja, que nos va a dar probióticos, es decir, nos va a aportar algo positivo, porque tomar un yogur, no voy a decir ninguna marca, pero Danone podría ser un ejemplo, que, que no son yogures. De hecho, y muchas veces ya están cambiando el nombre del producto porque no los dejan vender como yogur. Entonces son preparados lácteos que no tienen fermentados, con lo cual de ahí no estamos sacando nada. No es nada vivo, Entonces, ¿no? No es un producto vivo. exacto, no es un producto vivo. Otro yogur ecológico y tal sí que nos podría aportar algo. Entonces ahí tendríamos que valorar, pues, qué buscamos, con qué frecuencia y qué opciones tenemos para tomar una mejor elección. Marc, nos quedan 3 minutos de directo antes de que se nos cierre y esto no quede grabado, así que no sé si quieres decir alguna otra cosa. ¿Dónde te puede encontrar toda esta gente que nos está escuchando si tienen dudas? Sí, bueno, yo visito online y visito aquí en Premia de Mar también. Entonces me pueden contactar con el WhatsApp que les sale en el botoncito de contacto de Instagram y nada, pues cualquier duda también estoy a disposición. Si hay algunas dudas me pueden escribir a un DM. Vale, pues ha sido un placer, la verdad. Esto va a quedar grabado, nos quedan 2 minutillos, quedará grabado. No sé Igualmente. si quieres decir alguna otra cosa, pero Nada, gracias solo por estar animar. aquí, ¿eh? No, nada, a lo contrario, gracias a ti. Yo suelo animar a todas las mujeres que no solo con endometriosis, sino que sufran dolor o alguna dolencia de algún tipo, a que exijan el trato que merecen y que se pongan manos a la obra porque se puede, porque hay camino y cada vez, por suerte, hay más profesionales que nos ayudan a ello también. Pues me encanta que hayas acabado el directo así. Va a quedar grabado y espero que tengáis todas un feliz día. Muchas gracias, Iván, que vaya muy bien. Nos vemos. Adiós. Chao.